Es un gran privilegio estar con ustedes en esta mañana. Qué lindo poder compartir este tiempo juntos acá. Qué bueno poder saludarles hoy, este domingo, el día del Señor, el día de que Cristo resucitó. Por eso la iglesia celebra la victoria de Cristo sobre los enemigos más terribles, el diablo, el pecado, el mundo, la carne, y en su resurrección, la victoria sobre la muerte. Hermanos queridos, estamos un poco consternados en esta mañana. Hemos recibido noticias tristes de muchos queridos hermanos que hemos amado mucho y que ahora están con el Señor. Ayer falleció nuestro querido hermano Humberto, el esposo de la hermana Marixa. Hermano, él recibió a Cristo hace unos 5 años atrás y estuvimos ministrando su vida este tiempo. Espero que Dios consuele el corazón de Marixa, su esposa, y de toda su familia. También queremos decirles que falleció otro querido hermano, don Lorenzo García, allí en Choluteca, un hermano que trabajamos mucho con ellos allá. Queremos enviar un abrazo a su esposa, doña Rebeca, a sus hijos, con quienes mantenemos una amistad extraordinaria. Quiero alabar el nombre del Señor porque estos hermanos pues ya alcanzaron la victoria, aunque han dejado un dolor en nuestro corazón y lógicamente en el corazón de su familia. Pero también tenemos muchos hermanos que han estado llamándonos, mandándonos mensajes, que oremos por amigos, familia, parientes, incluso a través de llamadas telefónicas de amigos que están contaminados con el COVID y que están sufriendo, que están padeciendo. Espero que Dios les dé la sanidad, la fortaleza y la paz. Hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios en el libro de Colosenses y quiero pedirles que por favor abran su Biblia ahí. Y ahí donde está, por favor, tómense de la mano de su esposa, de sus hijos, y pídale al Señor que nos dé la luz, la sabiduría y que podamos tener siempre esta reverencia alrededor de la palabra de Dios. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre querido, en este momento te damos gracias porque eres nuestro Dios, nuestra esperanza, nuestra fortaleza. Querido Dios, gracias por este tiempo hermoso que tenemos aquí como iglesia, porque a través de este medio podemos comunicarnos, podemos adorar juntos, podemos estar ahí tomados de la mano, Padre, podemos adorar, alabar y exaltar tu nombre y sobre todas las cosas, oír tu voz a través de la palabra. Querido Señor, te pido tu fortaleza y poder para aquellos hermanos que están pasando por pruebas difíciles. Te pido por Rebeca y sus hijos allá en Choluteca, Señor, que tú les fortalezcas y les consueles y les des la paz de Cristo. Te pido, Padre, por la vida de todos ellos, guárdales, protégeles, cuídales, sánales, Señor, a los que están enfermos. Pido, Padre, por Misael y toda la demás familia. Padre, sánales en el nombre de Jesucristo. Queremos recordar también a Marixa, Señor. Pido que esa paz de Cristo llene su corazón y que ese consuelo le levante. A toda la familia, a sus hijos, dales la paz de Cristo. Y te pido, Padre, que tú les ayudes. Pido por aquellos hermanos, Padre, amigos que están enfermos. Pido que tú los sanes en el nombre de Jesús. Algunos están allí en el hospital, otros están en sus casas. Pero te clamo, Padre, para que tú extiendas tu mano. Padre, tú eres nuestro sanador, Jehová, nuestro sanador. Padre, y te pido que tú lo hagas con tu infinito poder. Señor, gracias por este tiempo, gracias por este momento hermoso. Te pido toda bendición para mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a actuar inteligentemente, sabiamente. Y, Padre, que todos podamos cuidarnos. Padre, ahora te pido por esta reunión. Estamos aquí alrededor de tu palabra, unidos todos para estudiar la Biblia, para escuchar tu voz. Y te pido, Padre, que seas tú el que hables a nuestros corazones. Gracias por esta mañana. Padre, pido que también nos des el poder de poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios de nuevo ahí en el libro de Colosenses. Este libro es una pequeña carta, pero que tiene unas enseñanzas fantásticas, maravillosas para todos nosotros. El apóstol Pablo escribe esta carta más o menos en el año 60-63
en ese periodo, cuando estaba en su primer encarcelamiento allá en Roma, mis hermanos, y el apóstol Pablo escribe esta carta y dice que Cristo es preeminente en todo el universo. Cristo es preeminente en todo el universo. Y ese es el tema de esta carta. La preeminencia de Cristo. ¿Qué quiere decir preeminente? Que Él tiene el primer lugar en todo el universo. En la naturaleza, en la creación, en el cielo, en la luna, en las estrellas, en la tierra, donde sea. Él ocupa el primer lugar, pero Él ocupa también la preeminencia en su iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el redentor de la iglesia. Pero además de eso, también Cristo ocupa el primer lugar en las familias, en cada uno de nosotros. Y Él quiere tener ese primer lugar. Por tanto, yo quiero animarte, mi hermano, para que podamos reflexionar y pensar en esta enseñanza maravillosa que nos da la carta a los Colosenses. Ahora, hemos llegado ya al capítulo número 2. Ya vimos los primeros versículos y están conectados con los versículos del capítulo 1, Colosenses 1, 24 hasta el 2:7. Eso ya los estudiamos cuando vimos que Cristo, el preeminente, administra su misterio y sus ministros. Dice que había un misterio que estaba escondido por los siglos y edades y que Él es el que lo ha estado administrando y lo reveló cuando Él quiso. Dice que estaba oculto, pero también lo reveló a sus siervos y a los que Él ha querido revelarlo. Por tanto, Él es soberano aún en la revelación de este misterio. ¿Y cuál es el misterio? Bueno, la palabra de Dios dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dice, esto estaba secreto. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que no se había dado a conocer, que Dios no lo había revelado en toda la historia de la humanidad. Dios dijo, esto lo voy a guardar para mí hasta el momento en que yo decida revelarlo. Eso es un misterio. ¿Y cuál es ese misterio? Dice, Cristo en vosotros. ¿Sabe lo que eso significa? Que Cristo vive en nuestros corazones, hermano. Cristo está en tu corazón y en mi corazón. Y no solamente eso, dice, Él trajo la esperanza de la gloria eterna. Solo Cristo te puede traer esperanza. Nadie más. Ahora, pasamos entonces al cuarto punto que vamos a ver en esta mañana, que es otra idea general, central, que gobierna estos versículos que vienen. ¿Cuáles son los versículos? Colosenses capítulo 2, del verso 8 hasta el versículo 23. Esta es una sola sección y yo quiero pedirte, hermano, para que por favor ahí conmigo puedas ver la palabra de Dios y lo que nos enseña. ¿Cuál es el tema de toda esta sección? Y yo agradezco y alabo el nombre del Señor por aquellos que están tomando sus notas ahí. Algunos hermanos me han mandado fotos y me dicen, pastor, mire, aquí tenemos todos los estudios escritos, los puntos, los temas centrales, los pasajes y todo. Y qué bueno, hermano, porque como decía un amigo mío, un maestro mío, la mejor memoria que nosotros podemos tener es un lápiz y un papel. Lo que usted escribe, ahí le queda y no se le va a olvidar, ahí lo puede repasar. Entonces, hermanos, ¿cuál es el tema de Colosenses 2, del 8 al 23? Cristo, el preeminente, es el único que puede satisfacer completamente al ser humano. Ese es el tema de este pasaje. ¿Cuál es el tema, hermano? Cristo, el preeminente, es el único que puede satisfacer, llenar las necesidades más profundas que tenemos todos los seres humanos. Yo quiero que por favor miren conmigo. El apóstol Pablo comienza aquí a decirnos que hay que tener cuidado. Y fíjense ustedes, hermanos, desde que la iglesia nace, en el libro de Hechos capítulo 2, y comienza a desarrollarse, junto con la iglesia, también Satanás va sembrando la falsa doctrina. Eso siempre ha ocurrido. Que hayan falsas doctrinas, religiones falsas, eso no es nuevo, mi hermano.
Eso es tan viejo como la iglesia. Es más, desde el Antiguo Testamento, Pedro dice en segunda de Pedro que ya habían falsos profetas, así como entre vosotros, dice, habrán falsos maestros. Entonces, Satanás va creando una paralela, vamos a decir en este caso, de falsa doctrina para infiltrar a la iglesia y dañar la iglesia, para que la iglesia se diluya y deje de predicar la palabra de Dios. Es lo que Satanás quiere lograr. Por eso Pablo le llama a esas falsas doctrinas, doctrinas de demonios. Esas falsas doctrinas, hermanos, se van, tienen su origen allá en el mismo infierno. Ahí nacen y luego salen del infierno a través de los demonios. Me gusta mucho cómo lo dice el apóstol Juan. Dice, no creáis a todo espíritu, porque atrás de cada predicador, de cada maestro, hay un espíritu. Puede ser el Espíritu Santo cuando usted es una persona nacida de nuevo, llena del Espíritu, predicador del verdadero evangelio y de la verdadera palabra, o un demonio, en este caso con los falsos maestros, que son irredentos, que no se han redimido, que no son salvos, pero que además de eso son emisarios de Satanás, que andan propagando falsas doctrinas. Y mira lo que te voy a decir. 90%, escucha esto, de las personas que van a ir al infierno van a ir de las bancas de una iglesia, entre comillas, de una religión. Van a ir con una religión, porque mucha gente está equivocada. Muchas personas creen que porque tienen una religión van a ir al cielo. Y la religión no salva a nadie. Cristo es el único que te puede salvar, mi amigo. Tú puedes ser evangélico, católico, mormón, testigo, adventista, pentecostal, lo que tú quieras ser. Pero eso no te va a llevar al cielo. Cristo dijo, yo soy el camino. Mira cómo dijo. Y nadie viene al Padre si no es por mí. El único que te puede dar salvación y vida eterna, el único, es Jesús. La Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por cada uno de nosotros. Cristo pagó por tu vida para darte perdón y vida eterna. No te dejes engañar. Mira, nosotros tenemos aquí la Iglesia Bíblica El Molino. Tratamos de ser una iglesia fundamentalista, basada en la enseñanza de la palabra de Dios. Pero tú puedes ir a la iglesia bíblica toda tu vida, pero si no te conviertes a Cristo, no vas a poder ser salvo. Es más, te voy a decir algo. Tú puedes aprenderte la Biblia de memoria, pero eso no te va a salvar. Cristo dijo, escudriñar las escrituras. Es un mandato, escudriñar. Es un imperativo, pero dijo, porque vosotros creéis que en ellas tenéis vida eterna. ¿Y qué dijo Jesús? No. Ellas, las escrituras, dan testimonio de mí. Dijo el Señor, a través de la Biblia ustedes pueden entender y saber cómo tener vida eterna y cómo es a través de Cristo. Por tanto, mi hermano, hay que tener cuidado del engaño del diablo, de la religiosidad y de tantas cosas. Solo hay un Salvador, se llama Cristo Jesús. Él dio su vida por ti, murió en la cruz del Calvario en tu lugar, tomó tu lugar. La muerte de Cristo se le llama sustitutoria. Te sustituyó a ti y me sustituyó a mí. ¿Y cuál es el punto? Él pagó por nuestros pecados. 1 Corintios 15:3, que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí Cristo en la cruz pagó toda mi deuda que yo tenía con Dios. ¿Y qué pasó, mi hermano? Mi deuda quedó totalmente saldada. Él fue sepultado y resucitó. Y hoy es el único que te puede salvar. Y la Biblia dice en Romanos 3:24 que la salvación es gratuita. No puedes pagar por ella. Ni con buenas obras, ni con religión, ni con bautismo, ni con cantar, ni con dar dinero, nada te va a llevar al cielo. Gratuitamente, no tienes que pagar. Cristo ya lo pagó.
Y ahora tú puedes tener la vida eterna con solo creer en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a poner en Cristo, en su persona y en la obra que Él realizó en la cruz, toda tu confianza como el único que te puede perdonar, salvar y darte vida eterna. Entonces tú dices, Señor, en una pequeña oración, yo reconozco que soy pecador, me arrepiento de todos mis pecados y yo pongo mi confianza solo en Cristo como el único que me puede salvar. Y lo creo en mi corazón y descanso en Él para la salvación de mi alma. Y eso es lo único que te puede dar la vida eterna. La Biblia dice, la salvación es por fe, no es por obras, es por fe, como un regalo de Dios para tu vida. ¿Cuál es el punto aquí, hermano? Bueno, el punto es que los falsos maestros estaban enseñando. Mire conmigo Colosenses. ¿Cuál es el tema del pasaje que vamos a ver ahora? Cristo el preeminente. Cristo el preeminente. El que ocupa el primer lugar en todo, es el único que puede satisfacer todas las necesidades más profundas del ser humano. Yo quiero que por favor busquen conmigo ahí y miren lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo número 8. Comienza con una palabra, mis hermanos, que es clave. La palabra, ¿cuál es? Mirad. Dice el versículo número 8. Mirad. Esta palabra, hermano, cuando la usa la palabra de Dios, quiere decir, presten atención a lo que les voy a decir. Ustedes tienen que prestar toda la atención a lo que yo les voy a explicar en este momento. ¿Y qué es lo que nos va a explicar la palabra de Dios? Bueno, dice que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí, mis hermanos? Dice, según las tradiciones de los hombres. Dice, tengan cuidado. Mire cómo dice, que nadie vaya a engañarlos, que nadie vaya a tratar de hacer de ustedes, y la palabra aquí, cuando dice nadie os engañe, fíjate que es una palabra interesante, porque es la palabra que se usaba cuando se agarraban los botines de guerra para llevarlos. Lo que está diciendo aquí, que esta gente, y mira, la palabra nadie probablemente se refiere a ese que estaba metiéndose en la iglesia de Colosas queriendo enseñar doctrinas falsas. Y entonces, ¿qué dice? Cuidado con esas personas y con ese que está ahí, muy particularmente. El señor A.T. Robertson, en un libro, un comentario muy bueno que él escribe sobre Colosenses, dice, esta palabra quiere decir llevar fuera, como un botín que se agarra a la fuerza y se lleva y se arrastra como una esclava que se toma y se lleva a esclavitud. Y dice, tengan cuidado ustedes, tengan mucho cuidado, no vayan a ser engañados. Y quiero decirles, hermanos, en este tiempo hay demasiado engaño. En este tiempo hay demasiada proliferación de iglesias, entre comillas, y debemos cuidarnos de ello, que están predicando falsa doctrina, falsos evangelios, engañando a las personas. ¿Qué dice la Escritura? Miren bien esto, mírenlo bien. Y entonces aquí, mis hermanos, en primer lugar, el siervo de Dios declara que el Señor Jesucristo es el Dios hombre. Y esto es fantástico. Ese preeminente llamado Jesucristo, ese que en todo debe ocupar el primer lugar, es el Dios hombre. Mira cómo dice aquí. Voy a leer de nuevo el versículo 8 y voy a leer el versículo 9. Mirad que nadie os engañe. ¿Qué dice la palabra? Tengan cuidado, tengan sus ojitos bien abiertos, sus oídos bien abiertos. Aprendan la doctrina bíblica. Estudie la Escritura para que usted aprenda a distinguir
entre lo verdadero, que es la palabra, y lo falso que vienen enseñando. Y que nadie lo vaya a agarrar a usted como un esclavo para enseñarle falsa doctrina y que lo vaya a arrastrar al error. ¿Qué dice la Escritura? Cuidado, miren bien. Y luego, ¿qué dice? Versículo número 8. Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él, este pronombre personal que está aquí, él, se refiere a Jesucristo. Dice, en Cristo, mire cómo dice, hermano, en el verso 9, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mire qué tremendo lo que dice aquí. Este es uno de los pasajes que, junto con otros del Nuevo Testamento, nos enseñan de forma clara, transparente, inequívoca, que Jesucristo es el Dios hombre. Jesucristo es hombre 100% y es Dios al 100%. Una persona que tiene dos naturalezas unidas eternamente, pero que no se mezclan o se confunden en ellas. Cristo sigue manteniendo su cuerpo, solo que ahora está resucitado, vivificado, pero él sigue siendo hombre. Cuando él resucitó, le dijo a sus discípulos, tóquenme, míranme, comamos juntos. Y ellos se convencieron de que él era Dios. Por tanto, mis hermanos, yo quiero animarles para que nosotros sostengamos sobre todas las cosas esta doctrina. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué utilizan los falsos maestros, hermanos, para engañar? ¿Qué utilizan los falsos maestros para engañar? Mira el versículo 8 conmigo, dice, por medio de filosofías. La palabra filosofías aquí, hermanos, son pensamientos puramente humanos. Son razonamientos de hombre. La palabra filosofía es lo que el hombre piensa. Yo quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Primera Corintios. Busque Primera de Corintios conmigo. La iglesia de Corinto estaba plagada de pecados y de problemas. La iglesia de Corinto, mi hermano, estaba plagada de situaciones difíciles. Ahora, ¿qué dice Pablo acá? Yo quiero que mire conmigo Primera de Corintios capítulo 1. Dice la palabra del Señor así. Voy a leer el verso 18. Dice. Voy a leer el verso 17. Mire conmigo. Primera Corintios 1, 17 dice. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y mire cómo dice. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y luego, ¿qué dice? Voy a leer el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, mire qué interesante, dice, hay una sabiduría de palabras, hay una sabiduría humana, hay una sabiduría mundana, pero ¿qué dice? Pero ahora hay otra sabiduría. Versículo número 20 dice, 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Verso 22. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Ahí es conocimiento humano. Versículo número 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los así llamados judíos como griegos, Cristo es poder de Dios. Y mire qué dice, y sabiduría de Dios. Hay una sabiduría mundana. Mire conmigo, por favor, y vaya al capítulo número 3. Primera de Corintios, capítulo 3, dice el versículo 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, ¿sabe lo que quiere decir ahí, hermano? Es muy intelectual, tiene muchos títulos, muchos diplomas, muchos estudios,
Y Pablo no está hablando de que es malo prepararse, de que si usted tiene una licenciatura y quiere sacar una maestría y quiere sacar un doctorado, eso está bien, pero no hay que confundir una cosa con la otra. Hay una sabiduría que es la sabiduría que tú y yo necesitamos, pero no es esa sabiduría mundana. Y hay mucha gente que es inteligente. Hay muchas personas, hermanos, que tienen muchos títulos. Y qué bueno, realmente, qué bueno. Necesitamos mejores personas mejor preparadas en doctrina, en teología. Necesitamos personas más preparadas en medicina, como maestros. Que no te quedes solo con el título de maestro, que vayas a una licenciatura, a una maestría, a un doctorado. Pero debemos entender que ese solo es un conocimiento humano. Hermano, que el hecho de que tú tengas una maestría, un doctorado, no te capacita para ser un siervo de Dios. Mire lo que dice el versículo 18. Estoy leyendo 1 Corintios 3:18. Nadie os engañe, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, o sea, porque tiene muchos títulos, diplomas o conocimientos, dice, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque no es a través de un título, de una profesión, que la gente va a conocer a Dios. Es a través de un quebrantamiento. Donde yo digo, hombre, realmente, ¿cómo voy a conocer yo a Dios? ¿Qué puedo hacer? Y entonces tú te quebrantas, tú te humillas, y por eso nosotros, por ejemplo, oramos aquí y le decimos, Señor, ilumina nuestra mente. La Biblia dice que esto se va a entender espiritualmente. Mira el versículo número 19, 1 Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo, ¿qué dice? Es insensatez para con Dios. ¿Qué dice el versículo 19? Pues está escrito, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Volvamos al libro de Colosenses capítulo 2. Ahí andaban, ¿se acuerdan? Los gnósticos. Y estos querían embaucar a la iglesia, enseñarles pensamientos de hombres. ¿Cómo tú vas a ser sabio? Tú tienes que estudiar los libros de los grandes maestros iluminados. Tienes que aprender técnicas de concentración mental y tienes que aprender técnicas de lo que es el desdoblamiento y de lo que es la gnosis y de todas estas cosas. Y estos, dice la Biblia, parecía que tenían un impacto y la gente quedaba estupefacta diciendo, wow, este tipo sí sabe, este tipo sí conoce. Pero ¿qué dice la Biblia aquí? Son filosofías. Pero la otra cosa que dice, que son ¿qué? Huecas sutilezas. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra sutilezas, hermano? Ardides. Ardides. Quiere decir esa palabra, mi hermano, inducir a alguien al error. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ver esas técnicas de los magos que de repente tienen ahí un sombrero y le hacen y sale una palomita y tienen un sombrero y sale un conejo y de repente tienen un huevo y te lo están enseñando y cuando acuerda sale ahí algo. Óigame, eso es un ardid, un engaño. Ellos no sacan un conejo realmente. Ellos hacen un truco para hacer eso. La Biblia dice, esos falsos maestros, ¿sabe qué? Emplean huecas sutilezas. La palabra huecas quiere decir vacías, que no tienen ningún contenido verdadero, hermano. No tienen ningún contenido verdadero. Ahora, estas huecas sutilezas y estas filosofías que la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener mucho cuidado con ellos, tienen tres características. Mire conmigo, por favor, ahí en Colosenses capítulo 2. Las filosofías del mundo y las huecas sutilezas del mundo tienen tres características. ¿Cuáles son? Miren, según las tradiciones de los hombres. Esto, hermano, tiene que ver con pensamiento humano, nada más. Por ejemplo, en cuanto al manejo del dinero,
¿Cómo manejamos nuestro dinero? Bueno, hay una filosofía mundana y hay una filosofía bíblica, sabia, divina. En cuanto al manejo del matrimonio, hay una filosofía mundana, pero hay una filosofía bíblica. En cuanto al manejo de la sexualidad, hay una filosofía mundana, hay una filosofía bíblica. ¿Qué dice la Biblia? Que la mayor parte de estas personas, mira cómo dice, andan según las tradiciones de los hombres. La palabra aquí es según la doctrina del pensamiento humano. Y el pensamiento humano está en enemistad contra Dios. El pensamiento humano, hermano, choca. Por eso Pablo allá en el libro de 1 Corintios capítulo 1, 2, 3 y 4, Pablo le dice a los hermanos que ya lo leímos, ¿dónde está el sabio? Dice, Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. Porque el hombre cree que es más inteligente que Dios. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que si Dios, por alguna razón, llega a ser algo torpe, tonto, aún eso es más sabio que toda la sabiduría del ser humano. Y entonces dice la palabra de Dios, tengan cuidado, ¿por qué? Porque esa filosofía, esa sutileza que van a utilizar estos falsos maestros, especialmente estos gnósticos, ¿qué dice? Solamente son tradiciones de hombres. Segundo, ¿cuál es la segunda característica de estas filosofías y huecas sutilezas? Miren el versículo 8, conforme a los rudimentos del mundo. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? La palabra rudimento aquí son los elementos o los fundamentos del mundo. Y la Biblia dice en 1 de Juan 5:19 que todo el mundo está bajo el maligno. En otras palabras, son prácticamente pensamientos satánicos, pensamientos diabólicos. Y por eso viene la tercera característica de esas filosofías y huecas sutilezas. Primera característica, ¿cuál es? Son tradiciones de hombres, son pensamientos humanos, nada más. Segundo, es cuestión mundana, es para impresionar en este mundo, para impresionar en este mundo. Y tercero, ¿qué dice? No tiene nada que ver con lo que Cristo nos enseña. Hermano, hay que tener cuidado porque aquí en la palabra de Dios encontramos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora entonces, hermanos, esto nos lleva a las razones por las cuales debemos de tener cuidado con esto. De no ser arrastrados a estas filosofías y huecas sutilezas. Primera razón, mira conmigo, por favor. Y esto nos lleva al segundo punto. ¿Cuál es el primer punto? Bueno, que debemos tener mucho cuidado con estas filosofías y huecas sutilezas. Pero esto nos lleva al segundo punto. Las razones por las cuales hay que tener mucho cuidado con estas. ¿Cuáles son? Primero, mira el versículo 9 dice, porque en él, ¿quién es él ahí? Es Cristo. Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Primera cosa. Aquí pone a Cristo el preeminente, hermano, como el Dios hombre. Y la palabra dice, porque en él, en Cristo, habita. La palabra habita aquí quiere decir vive, mora, ha puesto su tabernáculo. Corporalmente, en él habita corporalmente. La palabra corporalmente quiere decir en un cuerpo humano. Quiere decir, hermano querido, que Cristo realmente fue hombre, pero no solamente hombre, sino que él pasó por toda el proceso de un ser humano, ser concebido en el vientre de su madre María, tener 9 meses de gestación, parirlo como parieron cualquier niño que nace en este mundo. Creció, la Biblia dice que el niño crecía hasta ser un hombre maduro. Él comió como nosotros, él durmió, se cansó, tuvo que tener sed, tomó agua. Pasó por tentaciones como todas las que nosotros pasamos. Por tanto, él fue un hombre 100%. Pero ¿qué dice? Ahí habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La primera cosa. Porque hay que tener cuidado y no dejarse engañar de esto. Primero, porque tenemos al preeminente que es el Dios hombre. Y quiero decirte, mi hermano, que hay varios pasajes
en la Escritura que prueban que Jesucristo realmente es el Dios hombre. Yo quiero que miremos rápidamente algunos de ellos. Tito capítulo 2, verso 13. Mira conmigo, por favor. Por allá adelante está Tito. Mira lo que dice la palabra del Señor, capítulo 2, versículo 13. Mira cómo dice. Lo leo para ti. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Te das cuenta? Dice que Jesucristo es nuestro gran Dios y nuestro Salvador. Yo quiero que vayas conmigo allá adelantito a la carta a los Hebreos. Mira lo que dice el capítulo 1, versículo 3. Mira conmigo, Hebreos capítulo 1, verso 3 dice, el cual, Cristo Jesús, el preeminente, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y mira más abajo, por favor, en el capítulo 1, versículo 3. Bueno, voy a leer el verso 8 ahora. Dice, mas del Hijo dice, mira bien lo que dice aquí. Estoy leyendo Hebreos 1:8. Dios el Padre, dice de su Hijo, del preeminente, de Jesucristo. ¿Cómo le dice Dios el Padre? Mira el verso 8. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Dios el Padre le dice a su Hijo, tu trono, oh Dios. Dios reconoce que el que se va a sentar en ese trono, el Hijo de David, es Dios. Y por último, miremos por favor, Primera de Juan 5:20. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Yo espero que ustedes, hermanos, guarden estos versículos para cuando salga ahí algún hereje diciéndoles que Jesucristo no es Dios, ustedes le digan, mire, ¿y qué me dice de este versículo? Cuando el Padre, ahí en Hebreos 1:8, el Padre le dice a su Hijo, tu trono, oh Dios. ¿Cómo el Padre le puede decir Dios a su Hijo? Solo que sea Dios. Y Él lo es. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, Jesucristo, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este pronombre demostrativo cercano que se refiere a Jesucristo, de quien está hablando ahí, es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué es Jesucristo? Dice que es el verdadero Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué tenemos que tener cuidado? Quiero decirles que los gnósticos y algunos de estas sectas falsas, especialmente algunas de tipo oriental, creen en la reencarnación, por ejemplo, y algunas no tan orientales que ahí andan en nuestras calles. Por ejemplo, enseñan que Jehová era Adán y que Adán evolucionó hasta convertirse en Jehová y que todos nosotros un día nos vamos a evolucionar hasta convertirnos en Jehová. Óigame, unos pensamientos tan perturbadores que son dignos de un centro de rehabilitación mental. Solo ahí se podría entender eso, de que yo voy a llegar a ser Jehová o como Jehová. Y esto, hermano, es una aberración. Y ahí andan en nuestras calles enseñando esta falsa doctrina. Los gnósticos le decían a la gente, mire, si usted empieza a practicar esta serie de cosas que impresionaban al hombre, y decían, mire, este sí sabe, usted va a llegar un día a ser Dios, un espíritu puro, sin pecado. Jesucristo no pudo haber sido hombre. Y entonces les dice el escritor, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y entonces, hermanos, ahí nosotros tenemos en la palabra de Dios la constancia de que Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios, y lo va a ser eternamente y para siempre. Pero tenemos la segunda razón.
No hay que andar creyendo todas esas mentiras, que tú vas a ir reencarnando y reencarnando y reencarnando hasta llegar a ser Jehová, igual a Dios. Esa es mentira del diablo. Como les digo, eso ya es, hay que ir buscando para ver si estas personas caben en un psiquiátrico, porque solamente ahí se puede explicar esta situación. Ahora, la segunda razón, esto me encanta, hermanos, es que me emociona, me fascina. Mire cómo dice el versículo número 10. Y vosotros, Él es la plenitud de la deidad, Él es Dios, Él es hombre, solo en Él encontramos la vida eterna. Pero mire cómo dice la escritura aquí. Versículo número 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si nosotros llegáramos a entender la profundidad de estos versículos, de este versículo de Colosenses 2:10, hermanos, fuéramos otro tipo de cristianos, fuéramos otro tipo de hijos de Dios. Hoy por la mañana, estando en la escuela dominical, estudiando la palabra con mi hermano Rodolfo, nos motivaba a llevar una vida cada día más comprometida con el Señor, en una ofrenda al Señor, que nosotros debemos de ponernos como sacrificio, una entrega a Él. Hay muchos cristianos, como ahora estamos con esto del COVID-19, hermanos. Yo creo que hay muchos cristianos que son asintomáticos. No tienen síntomas de cristianos. Son cristianos, dicen ellos, pero son asintomáticos. No dan ningún tipo de evidencia que realmente han nacido de nuevo. Mire lo que dice la Escritura. Y vosotros, hablando de todos los cristianos, versículo 10 dice, Colosenses 2:10, estáis completos en Él. Mire, esta palabra, mi hermano, quiere decir estar completo, es el verbo pleroo, que habla en el original de estar lleno hasta que no le quepa nada más. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, hermanos, es que en Cristo estamos satisfechos al 100%. Que Cristo es el único que va a llenar tu corazón y tu alma y tu mente y tu cuerpo y tu voluntad y tus emociones y tus deseos. Todo, solo Cristo te lo puede llenar. Nadie más lo puede hacer. Dice el Señor, ustedes están completos en Cristo. Mi pregunta es, ¿qué andamos buscando, hermanos? ¿Hay algo que Cristo no te ha satisfecho o que no te satisface? Hay personas que creen que el esposo es que lo va a llenar. Hay mujeres que creen que el esposo lo va a llenar, la va a llenar. Hay hombres que creen que la esposa lo va a llenar. Hay chicos que andan ahí queriendo casarse porque dicen, mire, que yo estoy soltero y necesito una esposa. Y es cierto, la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios puso esa necesidad en nuestro corazón. Pero no es una mujer que va a llenar tu vida, mi hermano. No es un hombre que va a llenar tu vida, mi hermana. Mira, tú te puedes casar con las más grandes ilusiones, con el más grande amor. Y puede ser que ese hombre lo pierdas en un año o menos, quizá. ¿Y qué vas a hacer? Tú dices, yo quiero tener hijos porque yo quiero que mis hijos... No, los hijos no te van a llenar. Es más, la Biblia dice, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Un día sus hijos te van a dejar, se van a ir. Solo hay alguien que te pueda llenar. Se llama Cristo Jesús, quien es el Dios hombre, el preeminente. A mí me encanta el Salmo 73:25. Yo oro a Dios y le digo, Señor, yo quiero llegar a ese tipo de madurez espiritual. Cuando el salmista dice, Salmo 73:25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en esta tierra. La Biblia dice que nosotros estamos completos en Cristo. Hermano,
La obra que Cristo realizó en la cruz es total, es completa, no le falta nada. En primer lugar. Luego, Cristo prometió llenar completamente tu vida. Yo quiero que vengas conmigo, por favor, a Juan 7. Mira lo que dijo el Señor Jesucristo. Juan 7, dice la Escritura, versículo 37, Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, mira lo que dijo Jesús. Si alguno tiene sed, la sed es una necesidad profunda del cuerpo, pero esta es una figura, este lenguaje es figurado, y Jesús está hablando de la necesidad espiritual. Él dijo, venga a mí y beba. ¿Y de qué está hablando? Versículo número 39 lo explica. Esto lo dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen. Cristo viene a tu vida a través del Espíritu Santo. Eso ya lo explicamos. Juan 14, 16, 17 y 18. Cristo dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros a través del otro consolador que es igual a mí. Yo voy a vivir en ustedes. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora, mis hermanos, ¿qué dice la Escritura? Cristo dijo, si alguno tiene sed, ¿qué es la sed aquí? Es una necesidad espiritual. Hermano querido, Cristo ofreció llenar tu vida. Él ofreció no solamente llenar tu vida, sino darte toda bendición espiritual. Mira lo que dice Efesios capítulo 1. Dice Efesios capítulo 1. Leo para ti el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, ¿hay alguna bendición que te haga falta, mi hermano? ¿Qué dice? Que Dios te bendijo con toda bendición espiritual. No nos falta nada. En primer lugar, ¿qué dijimos? La obra de Cristo realizada en la cruz, su muerte y su resurrección es completa. Segundo, Cristo ofreció llenar tu necesidad más profunda, la del alma. Tercero, Cristo nos dio toda bendición espiritual. Cuarto, Cristo prometió liberarte. Mira conmigo Juan, por favor, capítulo 8. Mira lo que dice Juan 8. Voy a leer para ti. Juan capítulo 8. Dice la Santa Escritura de la siguiente manera. Juan capítulo 8, versículo número 34. Dice la Escritura. Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué prometió Jesús aquí, mi hermano? Una libertad total. Él es el único que nos va a liberar. Dije, el esclavo, que es el que comete pecado. Claro, en este tiempo, hermano, al pecado no se le llama pecado, y a la esclavitud del pecado ya no se le llama pecado, se le llama adicción. Ah, es que este es adicto al alcohol, dice. ¿No? Es que este dice, tiene el vicio del alcohol, este tiene el vicio de la droga, este tiene el vicio de robar, este tiene el vicio, este está adicto a esto. La Biblia no le llama adicción. ¿Sabes cómo le llama todo eso? Le llama esclavitud, porque eso te domina y te controla. Hay gente que un cigarro lo domina. Y hay gente que se está muriendo de cáncer y el doctor le dice, deja el cigarro y no lo puede dejar. ¿Por qué? Porque está esclavizado. Está esclavizado. ¿Cuánta gente no hay que está muriendo, por ejemplo, de sobredosis de droga? ¿Por qué? Porque cada vez quieren más y más y más, porque eso ya no los satisface. Empieza con 1 gramo y van con 2 y 3 y 4 y cuando pierdan se mueren de una sobredosis porque son esclavos de ese pecado. Jesús dijo, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Hay gente que es esclava de la pornografía. Ahí está viendo esas basuras día y noche.
Y cada vez quiere ver más y más. Y es una obscenidad que daña su mente y su corazón, daña sus relaciones con Dios, daña su relación con su esposa, daña su relación con sus hijos, lo expone al pecado, pero sigue de esclavo de eso. Cristo dijo, mi hermano, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay película pornográfica, no hay alcohol, no hay mentira, no hay robo, no hay amor al dinero, no hay nada que te pueda esclavizar. Porque Cristo satisface lo más profundo de tu alma. Cristo dice, en mí es donde ustedes están completos. Mire, yo tengo mi esposa, yo amo a mi esposa, pero te voy a decir una cosa, mi esposa es del Señor Jesucristo. Mis hijos son del Señor Jesucristo. Mis nietos son del Señor Jesucristo. Ahora, yo les amo, claro que sí, pero no son ellos los que llenan mi corazón, es Cristo. Yo estoy completo en Cristo. Tú tienes que desarrollar un grado de madurez espiritual de tal forma que tú digas, mire, yo amo a mi esposa, pero si Cristo hoy se la quiere llevar, es de Él y yo seguiré aquí luchando con su fuerza porque Él es el que llena todas mis necesidades. Él es el que llena todo mi corazón. Yo estoy completo en Cristo, no me falta nada. Yo quisiera tener a mis 3 hijos aquí conmigo. Yo quisiera tener a mis nietos aquí conmigo. Pero el Señor tiene un plan para ellos. Hay padres que viven tan esclavizados a sus hijos que ni tan siquiera lo quieren dejar ir de su casa. El hijo se quiere casar y la mamá y el papá alcahuetos ahí porque se han unido su alma a la de sus hijos, que le dicen, hijito, trae tu mujer aquí, y destruyen esos matrimonios. Ay, dice, ¿qué va a hacer? Y esta mujer me va a cuidar a mi hijo. Y le va a dar la comidita que a él le gusta. Y le va a lavar la ropa como yo se la lavo. Y le va a planchar como yo le aplancho. Y lo va a tratar. Olvídate de eso, mi hermano. Los hijos, uno los cría y les tiene que enseñar a echar raíces, pero también tienen que echar alas para que vuelen. Tienen que irse un día del nido. Pero hay padres que viven tan aferrados a sus hijos que ni tan siquiera los quieren dejar que se casen y formen sus propios hogares, que tengan sus propias familias, que maduren y crezcan. ¿Por qué? Porque están aferrados. Y si se ve el hijo, se le va la vida, porque no ha hecho de Cristo el tesoro de su corazón. Vosotros estáis completos en Cristo. No es el pecado, no son los hijos, no es la mujer, no es el dinero, no es la fama, no es el poder, no son los títulos. Nada te va a completar tu vida. Nada va a llenar tu vida. Aquí adentro, en lo más profundo de tu ser. Puede ser que tengas renombre y que viajes y que tengas dinero y que tengas buena casa, pero seguirá vacío en tu corazón. Hasta que hagas a Cristo el centro de tu vida. Vosotros estáis completos en Cristo. No me falta nada. Hermano, crezcamos a ese nivel de madurez espiritual. Ahora, primera razón por la cual nosotros debemos de tener cuidado con esos falsos maestros, ¿cuál es, mi hermano? Volvamos a Colosenses, por favor. Primero, porque Cristo es el Dios hombre. No nos dejemos engañar. Segundo, Cristo es el único que llena nuestro corazón. Tercero, solo Cristo puede perdonar tus pecados. Mira lo que dice el versículo número 11. En él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué está diciendo ahí? La circuncisión habla de sacar el pecado del corazón. La Biblia dice, circuncidad vuestros corazones. Eso es lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. Yo quiero invitarles, hermanos, para que nosotros analicemos nuestra vida. Miren lo que dice la palabra del Señor en Jeremías, capítulo 4, versículo 4, dice, Jeremías 4:4, circuncidad a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? Sacar toda la suciedad de nuestro corazón. ¿Y quién es el único? Miren lo que dice Colosenses, capítulo 2, verso 11. En él también dice, fuisteis circuncidados. ¿Quién es el que me limpió mi corazón? Es Cristo. Él limpió todo mi corazón. Y luego, ¿qué dice? Pero no solamente eso,
sino que también me preparó para la vida eterna. Miren el versículo número 12, sepultados en el bautismo. Este bautismo aquí no es el bautismo en agua, es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Escritura? Que yo fui sepultado en el bautismo, versículo número 12, en el cual fuisteis también resucitados con él. Mire, estos términos están en tiempo pasado. Fuimos sepultados y resucitados, pero todavía estamos vivos aquí. ¿Saben lo que eso significa? Que nuestra resurrección, nuestra salvación es tan segura que Dios la mira ya como un hecho. Dios la mira ya como un hecho. Y luego, ¿qué dice? Mire lo que hizo Cristo por ti, mi hermano, mi amigo que me está viendo, que es el único que te puede perdonar y darte la vida eterna. Mira cómo dice el versículo número 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Algunos dicen que esta acta de los decretos era la lista de todos mis pecados y de todos tus pecados, que era contraria, que nos acusaba ante Dios. Y mire, ¿qué dice? Quitándola de en medio de dónde? En medio de Dios y de mí. Ahí estaba esa acta de decretos, esa lista de pecados que me separaban de Dios. Y dice, y Cristo la agarró y la clavó en la cruz del Calvario. Y dice la Escritura, mis hermanos, clavándola en la cruz. Pero además de eso, Cristo también me liberó de la esclavitud de Satanás. Versículo número 15. Y despojando ahí en la cruz a los principados y a las potestades, al diablo y todos sus demonios, ¿qué dice? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, mi hermano, Cristo nos perdona todos nuestros pecados, nos lava, saca el pecado de nuestro corazón. ¿Qué más? Nos ha dado una salvación tan segura que ya Dios nos mira justificados, resucitados y sentados allá a su diestra. ¿Qué más? Quitó todo pecado que había entre él y yo. Y además de eso, ¿qué hizo el Señor? Me liberó de este enemigo cruel llamado Satanás. Y ahí en la cruz, Cristo lo derrotó y le clavó el puñal en el corazón. Cristo triunfó sobre Satanás y sobre todos sus demonios. Y mira lo que dice el versículo, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, si Cristo ya es mi Señor, mi Salvador, otra razón por la cual yo debo tener cuidado con los falsos maestros es porque dice la Escritura que no me debo dejar esclavizar por ellos. Mire el versículo número 16. Por tanto, si Cristo es el Señor de mi vida, ese Dios hombre que es preeminente, es mi Salvador, es mi Señor, Él llena todo mi ser. Mira cómo dice, nadie nos juzgue, ni en comidas, ni en bebidas, ni en día de fiesta, ni en luna nueva, ni en días de reposo. ¿Qué dice la Biblia? No se dejen esclavizar de estas cosas. Hemos sido liberados en Cristo. Cristo es nuestra plenitud. ¿Y cómo concluye esta carta, hermanos? Conclusión. Mire cómo dice, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo, si ya son salvos, ya tienen la vida eterna, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Y Pablo les pregunta, ¿cómo es que ustedes se esclavizan de nuevo a cosas como ni manejes, ni gustes, ni aún toques? ¿Ah? Dejen de estarse esclavizando a estas cosas, dice la Biblia. Versículo número 23. Tales cosas, ¿qué dice? Tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo. Porque estos los querían enseñar a hacer ejercicios, que dejaran la oración, el ayuno, la palabra de Dios, la congregación, y que se fueran a tener meditación trascendental. Allá, concentración, desdoblamiento y todo este tipo de prácticas gnósticas, orientales. Pero mira cómo dice el Señor para terminar aquí. Tales cosas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué dice? Mire, tú puedes llegar a ser una persona experta y en conocer todas las cosas de este mundo, pero eso no te va a ayudar a vencer las tentaciones que tenemos acá. Hermano, el único es Cristo que está en nuestro corazón.
y Él llena tu corazón. Hermano, no necesitas nada más. Tienes que amar a Cristo. Tienes que aprender a conocer a Cristo, a rendirle tu vida a Cristo, a servir a Cristo, a glorificar a Cristo, y que cada día Él llene tu corazón. El dinero no te va a saciar, el poder no te va a saciar, la familia no te va a saciar. Tú puedes tenerlo todo y estar vacío aquí adentro, porque lo que necesitamos es una intimidad con Cristo y que Él llene nuestro corazón. Vosotros estáis completos en Él. Hermano, yo te animo en el nombre de Cristo a crecer, a fortalecer tu vida espiritual, tu relación con Cristo, a amar a Cristo con la pasión que Él merece que lo amemos, a rendirle nuestra vida a Él y dejar que Él llene lo más profundo de nuestro corazón. Probablemente tú has tenido problemas, probablemente tú has tenido necesidades, enfermedades, dificultades, probablemente has sido traicionado por amigos, por la misma familia, tu mismo esposo o esposa, y todas esas son circunstancias que pasamos en la vida. Pero Cristo no te va a fallar y Él va a llenar tu corazón. Él te va a levantar. Él dijo, yo estoy aquí y no voy a apagar el pábilo que humea, ni voy a quebrar la caña cascada. Él te sostiene, Él te levanta, Él es tu compañía perfecta y Él llena todo tu corazón. Vamos a orar. Padre querido, perdónanos, porque a veces nosotros, Señor, ponemos la mirada en cosas terrenales y creemos que son estas cosas que van a llenar nuestra vida, cuando Cristo es el único que puede llenar nuestro ser en lo más profundo. Padre, te pido tu bendición para todos mis hermanos, aquellos que están viendo esta transmisión, que no te conocen, que puedan entender que solo Cristo puede llenar sus corazones, perdonar sus pecados, limpiarlos y darles la vida eterna. Que puedan recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y aquellos que ya te conocemos, que nos entreguemos a Cristo, que lo amemos con pasión, que honremos y glorifiquemos su nombre, que experimentemos la libertad diaria que Cristo nos da y que vivamos para ti, Señor. Padre, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes, que Dios los bendiga. Los amamos y oramos por cada uno. Dios los bendiga.